Ok, bueno, entonces se acuerdan que lo que habíamos leído la vez pasada, primero hace dos encuentros habíamos empezado con todo el tema de que se encontraba con este hombre Sachaka, y entonces habíamos leído todo el tema de cómo se cultiva el cuerpo y cómo se cultiva la mente. Después habíamos visto la parte de las, eh, ¿cómo se llama? Eh, tapas, las austeridades, Sí. ¿no? De no comer, de no respirar. Y a raíz de todo eso, digamos, el futuro Buda se da cuenta que ese no era el camino y finalmente se sienta, ¿no? Tiene ese recuerdo, ¿no? Que habíamos visto, cuando era niño, que entra en el primer yana y llega de ahí hasta el cuarto y encuentra que es una felicidad de la cual no tiene miedo de apegarse, porque era una felicidad muy tranquila, que él reconocía como condicionada y sin embargo no se apegó a eso. ¿Sí? Esto es muy importante. Y entonces a partir de ese cuarto yana que él cultiva, después viene este triple conocimiento, tevilla, que se dice en Pali, que también son tres formas de meditación distintas. Primero recuerda todas sus vidas pasadas, luego puede ver eh, cómo es el surgir y cesar de los seres, dónde van a surgir o cuáles eran sus vidas pasadas. Eh, que esto es muy importante desde el punto de vista de la comprensión del karma, porque el Buda tiene un entendimiento completo del karma. Todos los demás arahants han llegado a tener este triple conocimiento, solo que no en el mismo grado de desarrollo que el Buda. Y finalmente el último conocimiento que tiene, que es la eliminación de las corrupciones, donde a través de esa cesación de las corrupciones y del reconocimiento completo del origen dependiente y la cesación de la ignorancia, llega a ser un arahant, un Buda. Y en este caso. Entonces voy a continuar desde ahí. Entonces vieron que ahí dice, cuando quedé liberado, supe que estaba liberado y supe, aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había por hacer, no hay más de venir. Esta es la fórmula que se utiliza dentro de todo el canon Pali cuando una persona alcanza el arahato. ¿Sí? Entonces cuando una persona alcanza el arahato, es decir, logra la iluminación completa, se utiliza esta fórmula. Ya no hay más de venir, significa que este es su último renacimiento, o sea, no tiene futuros renacimientos. Su karma se agotó. Hola Violeta. Su karma se agotó y lo único que le queda es vivir el karma de las vidas pasadas en el resto de tiempo que le queda en esta vida. Y entonces dice, este Ashivesana, recuerden que Ashivesana es el nombre del clan de Sachaka, sé perfectamente que cuando predico, perdón, este Ashivesana fue el tercer conocimiento, bueno, que logré en el último tercio de la noche, la ignorancia se desvaneció y el conocimiento surgió. Las tinieblas se desvanecieron y la luz surgió, como sucede cuando uno permanece alerta, constante y diligente. Sin embargo, Ashivesana, la sensación de placer surgida, no se ha establecido apoderándose de mi mente. Bueno, ¿se acuerdan que este remate, digamos, de cada uno de los eventos y logros que tiene el Buda está en todos lados? ¿Qué significa esto? Esto significa que él, cuando logra la iluminación completa, o sea, logra el arahato, ni siquiera está apegado al nirvana. ¿Sí? Esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Cuando uno entra en la corriente, o sea, tiene la primera experiencia de nirvana, surge un pequeño apego a eso. ¿Sí? Que surge porque se tiene la experiencia de tan enorme alivio que uno tiene esa sensación de volver a querer sentir ese alivio y esa sensación de libertad. Entonces hay un pequeño apego a la enseñanza, un pequeño apego al nirvana como experiencia, si es posible hablarlo de esa manera. Y eso va a durar hasta un anagamin, ¿sí? Inclusive un anagamin con fruto, que es el tercer estado de santidad, va a permanecer con esos pequeños apegos a la enseñanza, o sea, al Dhamma y algunos otros, ¿no? Todavía hay
pequeña identificación en ciertos momentos con los cinco agregados, de ahí a que haya todavía un poco de preocupación, un apego por ahí a las existencias sutiles e inmateriales, todavía puede aparecer un poco de letargo, y la ignorancia no está completamente disipada. Cuando se logra el arahato, ni siquiera uno está, podríamos decir, apegado a la experiencia del nirvana mismo, ¿sí? Ashivesana. Sé perfectamente que cuando predico la enseñanza a un grupo de gente, cada uno de ellos piensa, el asceta Gotama está predicando especialmente para mí. Sin embargo, Ashivesana esto no es así. El Tathagata predica la enseñanza para que sea conocida por todos. Es muy interesante porque esto era lo que en general se sentía cuando se estaba en presencia del Buda, que él predicaba la enseñanza y los que escuchaban sentían que les estaba hablando directamente, ¿no? Y es interesante porque cada uno escucha y entiende lo que quiere en ese sentido. Pero el Buda no es que predicaba para una persona en particular. El Buda predicaba la enseñanza, nada más. Y después se podía valer de ciertos medios hábiles para que la persona en cuestión desarrollara su práctica para lograr encontrar el conocimiento final, ¿sí? Y en ese sentido también ni para un grupo, Sí, para ninguno. Ni para monjes, ni para laicos, ni para este, ni para el otro, ni para aquel. Ashivesana, al terminar la predicación, volviendo a la misma señal de concentración de antes, estabilizo internamente mi mente, la calmo, unifico, concentro, permaneciendo continuamente en este estado. Lo que quiero decir acá, digamos, volviendo a la misma señal de recogimiento de antes, estabiliza internamente la mente, la calma, se unidirecciona en ese sentido y se recoge, ¿sí? Entonces puedes permanecer en ese continuo estado, si es de la decisión que toma el Buda. O sea, si él lo decide, puede estar en ese estado. Esto es creíble, ya que el maestro Gotama es un santo completamente iluminado, pero ¿es que el maestro Gotama recuerda si duerme durante el día? Esta es una pregunta también maliciosa, ¿eh? Sí, Ashivesana, en el último mes de la época seca, regresando a recolectar alimentos, después de comer, tras extender mi manto plegado en 4 partes, me tumbo sobre el costado derecho y atento y lúcido me pongo a dormir. Esto significa, el Buda no dormía mucho, ¿sí? Es decir, no dormía en el sentido convencional en el cual entendemos dormir, ¿sí? El Buda nunca quedaba inconsciente durante el sueño, ¿sí? Cuando él dormía, la mente estaba consciente de que se dormía. Eso permitía que el cuerpo se regenerara, o se hicieran los procesos que son necesarios para que el cuerpo se regenere, pero su mente estaba consciente mientras dormía. Cuando hace tanto calor, como es este último mes que está diciendo Buda, siempre se descansaba en la hora más fuerte del sol y ocurría lo mismo. Por eso que él dice que se acostaba atento y lúcido y permanecía en esa lucidez durante el sueño. Es decir, que el Buda no sueña. Una de las características que se va dando a través de la práctica en general, en los diferentes estadios de logros, es que uno paulatinamente cada vez sueña menos. Tiene menos sueño, es decir, no es que uno dice, no te acordás, no, uno se acuerda que no soñó y algunos días sueña. Y también lo que sucede es que hay momentos del dormir que empiezan a estar conscientes. La mente empieza a cambiar, incluso esa conciencia empieza a permanecer en parte del sueño. ¿Sí? Por eso en estas definiciones que a veces da Bhikkhu Nyananda, cuando habla del Nirvana, dice que el Nirvana es un proceso irreversible. ¿Un proceso irreversible de qué? De la conciencia. Una vez que uno experimenta eso, nunca más la conciencia vuelve a ser comprendida de la manera que estaba antes.
Ya no comprendemos la conciencia como un evento diurno. La conciencia es un agregado y la conciencia es, depende de la conciencia que estemos observando, también es un proceso mental. Entonces la atención empieza a estar en un grado cada vez más elevado que permite que cosas que antes permanecían inconscientes o ocultas ahora sean visibles. ¿Sí? Entonces por eso se le llama desarrollo mental. Por eso dice antes que las tinieblas se desvanecen y la luz surge. O sea, cada vez no hay lugares oscuros en la mente. Entonces Ashivesana le dice, pero eso, maestro Gotama, es lo que algunos ascetas y brahmanes denominan estar sumido en la ofuscación, o sea, estar sumido en la ilusión. No, Ashivesana, no es eso en lo que consiste estar ilusionado o dejar de estarlo. Ashivesana, para saber en qué consiste la ilusión o la no ilusión, escucha con cuidadosa atención y hablaré. Sí, señor, contestó Sachaka, el hijo de los Nigantas, y el bienaventurado dijo así. Ashivesana, aquel que no ha renunciado a las corrupciones que manchan, que hacen repetir las existencias, que crean problemas, que acaban en el sufrimiento y producen nacer, envejecer y morir futuros, a ese yo lo denomino ilusionado o ofuscado. Ashivesana, es por no haber renunciado a las corrupciones por lo que alguien está ilusionado. Ashivesana, aquel que ha renunciado a las corrupciones que manchan, que hacen repetir las existencias, que crean problemas, que acaban en el sufrimiento y producen nacer, envejecer y morir futuros, a ese yo lo denomino libre de ilusión. Ashivesana, es por haber renunciado a las corrupciones por lo que alguien está libre de ilusión. Ashivesana, el Tathagata ha renunciado a las corrupciones que manchan, que hacen repetir las existencias, que crean problemas, que acaban en sufrimiento y producen nacer, envejecer y morir futuros. Las ha erradicado de raíz y las ha dejado como el tronco de una palmera que una vez cortado ya no puede volver a brotar ni a crecer de nuevo. Ashivesana, al igual que una palmera a la que se le cortan las ramas es incapaz de crecer otra vez, así el Tathagata ha renunciado a las corrupciones que manchan, que hacen repetir las existencias, que crean problemas, que acaban en sufrimiento y producen nacer, envejecer y morir futuros. Las ha arrancado de raíz y las ha dejado como el tronco de una palmera que, una vez cortado, ya no puede volver a brotar ni crecer de nuevo. Bueno, esto que está diciendo acá el Buda, por supuesto tiene el carácter de una declaración completa, que es la llegada al arahato, el lograr el fruto del arahato. Pero también, fíjense, que cuando dice que aquel que no ha renunciado a las corrupciones que manchan, que hacen repetir las existencias, lo que quiere decir acá con existencias es también la repetición de la tendencia emocional habitual. La repetición de pensamientos que se repiten en la mente. O sea, una obsesión. Cuando esto pasa, adivinen quién se está identificando con ese proceso. Cada vez que yo pienso sobre lo mismo una y otra vez, hay una parte hay un lugar mío que está diciendo, si yo pienso sobre esto, voy a lograr solucionarlo. Ese es el repetir de las existencias. Y fíjense que cómo sigue, que crea problemas que acaban en sufrimiento, producen nacer, envejecer y morir futuro. A ese yo lo denomino ilusionado. ¿Sí? Entonces, pensar... Sí. Pensar sobre esto una y otra vez sobre algo, una y otra vez, de manera obsesiva, lo que produce es un aumento considerable del apego que tengo por eso de lo que estoy pensando. Es decir, dejo de percibir ese proceso como algo impersonal, algo que surge porque hay condiciones. Si en este caso me pasa durante la meditación o durante el día, puedo aplicar las 6 R's. Y claramente cuando yo aplico las 6 R's, lo reconozco, lo suelto, es decir, dejo de pensar en ello, no lo alimento más pensándolo, me relajo y ahí es donde le quito el alimento. Sonrío y retorno. ¿Qué puede pasar? Que este pensamiento obsesivo o este dolor físico o esta emoción vuelva. ¿Cuántas veces? 1.000.000. ¿Qué suele pasarnos? Nos ponemos impacientes y empezamos a preguntar o a decir, no sirve el método, las 6 R's no sirven o no alcanzan. Lo que uno tiene que entender es que si este pensamiento volvió 1.000.000 de veces, significa que esa 1.000.000 de veces yo lo alimenté.
Las 6 R's no quitan el obstáculo. Lo que le quitan es, pinchan el tanque de nafta. Entonces se escapa la nafta. Si yo hago 6 R's y no reacciono, eventualmente, a la vez número 3, a la vez número 10, a la vez número 100, a la vez número 2000, depende cuán apegado esté yo a ese pensamiento o a esa emoción o a ese dolor, en algún momento eso va a cesar. No podemos saber cuándo, pero lo que sí les puedo garantizar es que cuando se relajan, lo que le quitan es el combustible futuro. Entonces, las 6 R's nos invitan a la paciencia, a tener mucha paciencia, porque si un pensamiento vuelve una y otra vez, es que yo me identifiqué mucho con eso. Y si yo lo quiero echar reaccionando o me lo quiero quedar ansiándolo, lo que hago es volver a poner nafta. ¿Por qué es importante esto que les digo? Porque de esa manera uno se va dando cuenta de que eso es un proceso en el cual yo tengo la decisión de aumentarlo o abandonarlo. Esto es muy importante, porque si esto ustedes lo empiezan a ver, y especialmente tienen la oportunidad de verlo cuando tienen meditaciones prolongadas, largas, entonces pueden observar ese proceso. Lo que están observando es directo el proceso. Entonces se van a dar cuenta que surge una actividad mental muy pequeña, que si yo le presto atención, se transforma en un dolor físico, se transforma en un pensamiento, se transforma en una imagen, en un recuerdo, en una verbalización, no importa en qué. ¿Por qué se transformó esa pequeña actividad mental en un dolor, en un pensamiento? Porque yo le presté atención. Y la atención es uno de los nutrimentos. Entonces, yo puedo, si algo me saca de la meditación, me saca de mi objeto de meditación, no importa lo que sea, momentáneamente abandono la atención con el objeto y mi atención va a parar a esa distracción, la estoy alimentando. Ok, cuanto antes me dé cuenta, mejor. Significa que menos alimento le doy. La reconocí, ok, estoy pensando en cualquier cosa. Lo suelto, dejo de hacerlo. Me relajo. Y cuando me relajo, relajo lo que puedo relajar en ese momento. No intento relajar, solo relajo la mente y el cuerpo. Sonrío, y eso es re importante porque la sonrisa permite no tomarme en serio el obstáculo, no tomármelo personal. Y después vuelvo. Y si durante una meditación de media hora, una hora, yo estoy durante una hora haciéndole 6 R's al mismo pensamiento, es una buena meditación. Están haciendo un muy buen trabajo. Pero sí les debo reconocer que tienen una mente muy persistente. Y significa que están muy identificados con eso. Y se pueden dar cuenta qué cansador o cómo les desafía la paciencia eso. Entonces, las 6 R's sí nos van a ayudar a desarrollar paciencia, sí nos van a permitir desarrollar calma. ¿Para qué? Porque si yo entiendo que es algo condicionado, el cual no es mío, no es mi yo, sino es solo un proceso de cómo funciona la actividad mental, mi paciencia aumenta, ¿no? Esta es, yo a veces lo puedo comparar como, a veces un maestro de escuela que tiene una visión de los niños amplia, no basado en un programa, y ve al niño, entonces por ahí lo observa, el niño tiene un berrinche, y observa que ese niño no está bien por algún motivo. El berrinche es una agresión, se pone a gritar, patea, hace un montón de cosas, o le pega a otro chico. Entonces el maestro se acerca y por ahí le pone la mano en el hombro muy amablemente y le dice, ¿te sentís bien? Y por ahí el niño ante el toque ya se calma. Entonces el maestro lo que está viendo es que hay una condición. Otro maestro, vamos a suponer que está en un mal día, el niño grita y le pega un alarido, ¡ah, dirección!
¿no? Uno tiene la paciencia y el recogimiento mental para poder observar qué es lo que está pasando. Ve las condiciones en las cuales el niño está. El otro se identifica porque ya está él alterado por algún motivo. Entonces, la molestia le produce rechazo y aversión y reacciona. En la meditación, nuestro querido niño es la mente, que siempre va a hacer alguna travesura. Si yo me enojo con la mente, ¿qué logro? Que la mente haga más travesuras. Y además es una pulseada que no podemos ganar. Más fuerza hacemos, más fuerza le damos. Dicho esto, Sachaka, el hijo de los Nigantas, habló al bienaventurado. Maravilloso, maestro Gotama, extraordinario, maestro Gotama. Por más que se le hable en términos irrespetuosos, con palabras ofensivas, el maestro Gotama no pierde la compostura. Su piel es inmaculada y resplandeciente, su rostro, como es propio de un santo, completamente iluminado. Maestro Gotama, recuerdo que entablando debate con Purana Kasyapa, Makali Gosala, Ashita Kesambakalin, Pakuda Kachayana, Sanjaya Velatiputa y con el Niganta Nataputa me respondían con evasivas, se iban por las ramas y daban muestras de enfado, odio y enfurruñamiento. Estos 6 maestros, en los cuales menciona Sachaka, son los que se conocían como más al Buda, como las escuelas heterodoxas de pensamiento. Algunos eran, los jainistas, que es Niganta Nataputa, otros eran los especulativos, los agnósticos, había de diferentes ramas. Sin embargo, el maestro Gotama, por más que se le hable en términos irrespetuosos y con palabras ofensivas, no pierde la compostura. Su piel es inmaculada y resplandeciente, su rostro, como es propio de un santo completamente iluminado. Bueno, maestro Gotama, ahora nos despedimos, tenemos muchas obligaciones y mucho por hacer. O sea, fíjense que aún aunque le aclara todo, Sachaka no quiere saber nada y se va. Aprovecha el tiempo, Ashivesana, para lo que tengas que hacer. Y Sachaka, el hijo de los Nigantas, habiéndose complacido y gozado con las palabras del bienaventurado, se levantó de su asiento y se marchó. ¿Sí? Y acá termina este sutta. Como pueden ver y observar, el Buda también tenía que tener paciencia con todo tipo de personas, y algunos no con las mejores intenciones. ¿Sí? Bueno, yo les había pedido que si tenían preguntas, o sea, que tenían dudas sobre este sutta que estábamos estudiando, si las anotaron o tienen, es el momento de preguntar, ¿sí? Alguna cosa que les haya quedado oscura, que sientan que tengan deseos de comprender un poco más. Puede ser también preguntas con respecto a vuestra meditación, si tienen preguntas que hacerme en relación a este sutta, si pueden relacionarlo. Yo más que una pregunta tengo como una curiosidad, Fede. Sí. Porque Buda es el primero, más allá de que es Buda, es el primero que va pasando por los yanas y tiene como la intuición de que hay algo más. Ese algo más es porque cuando, no por las meditaciones unipuntuales, te lo digo por el proceso, ese algo más, él lo corrobora por un cambio en el estado de la mente. ¿Cómo? No te entendí el final. Ese cambio, o sea, yo me pregunto, ¿no? Alguien que llega al octavo yana, al noveno yana, él lo impulsa a seguir, ¿no? Como él impulsa a Buda, que no tenía un maestro, a darse cuenta de que hay algo más. Eso es porque no hay un cambio en el estado de la mente. Claro. Bien. Claro. Me llamó la atención eso porque... Claro, cuando él alcanza la esfera de ni percepción ni no percepción, lo que él se da cuenta es que si bien ese estado es de una sutileza extrema,
tanto que las funciones mentales están casi ausentes, por eso se llama ni percepción ni no percepción, es decir, no podemos decir que haya percepción, pero tampoco podemos decir que no la haya, y en ese estado uno puede permanecer largo tiempo sin que haya ningún tipo de actividad. Todavía hay algún trazo de tendencia subyacente, es decir, todavía hay algo con lo cual uno se identifica. En un sutta que ahora no recuerdo el número, Ananda le dice al Buda que si hay algo valioso, o llamémosle que valga la pena apegarse en este samsara, en este mundo, es al octavo yana. Lo pone como algo que es algo que valdría. Y Buda dice, sí, la verdad que si algo a lo que habría que apegarse al final sería el octavo yana. Pero cuando él sale de ese octavo yana, él sigue sintiendo que todavía hay sufrimiento, que todavía hay algo que, si bien durante ese estado hay profunda calma, todavía no hay una comprensión. Entonces Y además es condicionado. claro, lo incondicionado todavía no ha surgido. O sea, es dependiente de la condición. Esto está muy relacionado con el origen dependiente. ¿Sí? Es decir, el origen dependiente no es algo que el Buda inventa. El origen dependiente es algo que está en el universo y que es explicado por un Buda, cualquier Buda que enseñe. ¿Sí? Entonces los Budas descubren, sacan la manta y descubren el origen dependiente y lo formulan. El origen dependiente es el andamiaje de cómo funciona la mente y de cómo funciona el universo. Cómo se producen las condiciones y el cese de esas condiciones, su origen y su cesación, y a partir de ahí descubren las cuatro nobles verdades. Entonces, al ver que todo está condicionado, el octavo yana, Buda en ese mismo sutta que te nombro, dice que el octavo yana es el límite del universo, el límite de la identidad de una persona. Está en el límite del samsara porque está ahí nomás. Por eso es un estado tan pacífico, tan importante cuando uno medita de llegar a ese lugar, quedarse en ese lugar. Por eso yo cuando les pasa eso le digo, bueno, ahora quédate en ese estado todo lo que puedas. Es un enorme campo de mérito, es un estado como cualquier yana, donde uno puede profundizar en capas dentro de ese mismo yana. Y finalmente, cuando las condiciones se den, al frecuentar ese estado, tanto ese como la esfera de la nada, en algún momento va a producirse un cambio más profundo en la mente que va a hacer que la ecuanimidad, no como factor, no como objeto de meditación, sino como factor de la iluminación, madure. Cuando madura esa ecuanimidad, se produce una profundización donde ocurre desencanto. Desencanto implica que ya no te importa. Ya no estás apegado a lo que surge en la mente con respecto a cualquier puerta de los sentidos. Porque entendés que como es algo condicionado que surge y cesa, hay algo que ya directamente ya no te enganchas más. Ese desencanto, cuando se vivencia de manera plena, da lugar al desapasionamiento o a la serenidad. Te calmas inmediatamente porque al no ir más la mente detrás de cada cosa que surge en las puertas de los sentidos, queda muy concentrada la mente, pero sin fuerza. Está recogida, muy estable y no se mueve. Es una quietud imperturbable muy profunda. Y en ese estado uno tiene que estar. ¿Cuánto tiempo? Uno no sabe. Depende de cada uno. Cuando eso ocurre, se produce esa sensación de abandono completo directamente de todo. Que uno está muy feliz donde está. ¿Qué significa eso? Que estás en el presente. Esa es la puerta al nirvana. Entonces, en ese momento, ocurre la cesación de la sensación
la percepción y la conciencia. Que a veces se le llama el noveno yana, en realidad no es un... Bueno, se llama Nirodha Samapatti, la esfera de la cesación, la esfera de cesación. En ese estado, tanto como en el octavo yana, uno no puede saber, menos en este sobre todo, que uno está en ese estado. Solamente uno se da cuenta que estuvo en ese estado cuando surge, de ahí cuando sale, de ahí cuando emerge. Cuando cesa la sensación, la percepción y la conciencia, se produce un apagón completo de la mente y uno lo vive como un apagón. ¿Qué pasa? En este proceso, entre el octavo yana, séptimo, digamos, la esfera de la nada, la esfera de ni percepción y no percepción, es donde uno se encuentra con apegos muy profundos, miedos antiguos pueden aparecer, suelen aparecer, en general, a veces pasa que la gente que está todavía muy apegada a todo lo que pasa en la mente, les cuesta mucho el octavo yana, porque tienen que entregar parte del control, darse cuenta de que no hay control, esencialmente, darse cuenta de que si sigue enganchado con todo lo que pasa, en el octavo yana no se puede entrar en la esfera de no percepción porque no hay percepción, no hay nada para ver. Al no haber nada, no es divertido, desde el punto de vista del cual estamos acostumbrados, a que haya algo para divertirnos. Entonces es un proceso que toma una maduración. Entonces ahí podemos ver, si estamos en un retiro, nos va a dar la chance a lo largo de los días y vamos a ver, ¿viste? Mirá, en alguna meditación puede ser que me surja un miedo viejo, o tengo miedo a volverme loco, o tengo miedo a morirme, o tengo miedo a dejar de ser mamá, miedo a dejar de ser abuela, miedo a dejar de ser papá, miedo a dejar de ser pareja, miedo a perder todo, miedo a perder el mundo. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Vas a perder la concepción que tenés del mundo. Vas a perder lo que vos considerás el mundo. Y es son como si fuera un pulpo que está agarrado a un montón de rocas, ¿viste? Con los 8 tentáculos. Entonces por ahí se suelta uno, se suelta el otro, pero hay algunos que tienen más fuerza que otros. Entonces eso es un proceso de maduración, por eso se llama desencanto. No te agarres, no hay nada de lo que agarras. El agarre es lo que te produce el sufrimiento, lo que te produce el dolor. Entonces, cuando finalmente se van soltando todos esos miedos, todos esos pequeños obstáculos que son muy suaves en la meditación, pero que en algún momento pueden surgir como bastante mostrarte ciertos mieditos que están ahí de fondo, que son lugares donde uno lo volvió personal, nada más. No es real, es personal. Al volverlo personal me da miedo. Mi miedo, lo que a mí me puede pasar, tengo miedo de perder algo. Y lo que vas a perder es, en gran parte, sufrir. Entonces ocurre la cesación. La cesación ocurre, si es por primera vez, puede ocurrir que dure 1 minuto, 2 minutos, 3 segundos, no importa cuánto tiempo. Pero cuando uno sale de ahí, sale con la atención como si fuera nueva. Por eso, en la literatura mahayana, a veces a la esfera de la cesación se le llama la muerte, porque ocurre algo así. Digamos, deja de ser un cuco la muerte en ese sentido. Pero en los suttas está muy, muy aclarado que no es así. Claro, no es muerte. Hay una diferenciación. Sí, hay una diferenciación. Digamos, la muerte lo que implica es que la actividad mental cesa, pero sigue habiendo vitalidad, sigue habiendo calor en el cuerpo, y la esfera de cesación puede estar hasta 7 días y 6 noches. Ese es el límite. Después, sí te morís. De hecho, el Buda, después de su iluminación, durante 49 días hace esta práctica. Está 7 días en cesación, sale, come algo, está otros 7 días en cesación, come, durante 7 veces hace esto, y en cada vez que sale hay un sutta, cada vez que sale se encuentra con diferentes personas. De hecho, las primeras personas que él se encuentra luego de su iluminación son 2 laicos que le dan de comer. Y son los primeros discípulos, son laicos, no son monjes. Es muy interesante eso, porque son 2 comerciantes que lo encuentran ahí de ambulante, que se lo encuentran por el camino, él acaba de salir
y bueno, tenía hambre porque hacía 7 días que no comía. Pero lo ven tan brillante que se quedan los dos, entonces él les explica y toman refugio con él. Luego de que uno sale de esa esfera, están tan altas las facultades, tan alta la atención, que sale uno de ahí y eventualmente la mente está muy silenciosa, muy quieta, pero cuando sale de ahí ve otra vez esos puntitos que surgen. Cuando uno ve esos puntitos y hace 6 R's, ve que cesan esos puntitos. Hasta los podés ver con los ojos abiertos. Se produce en ese momento el nirvana, porque lo que ves y comprendes al mismo tiempo es que no existe el yo. Lo que ves es proceso, surge y cesa. En ese momento, al ver eso, se produce un alivio enorme, tan grande, tan grande, tan grande, que se le llama nirvana. Y es tan grande ese alivio que se siente como una cosa que uno nunca vivió. Cuando digo nunca en las millones y millones de vidas que hubo antes. Porque es como si uno se sacara de encima todo eso. Y es muy fuerte. A partir de ese momento, puede surgir una alegría muy especial, que puede durar muchos días o meses inclusive. El alivio va acompañado de una gran felicidad. Y bueno, si estás en la mitad de un retiro, volvete a sentar a ver si logramos el fruto de eso, para poder sellar el logro, ¿no? Pero es como difícil, ¿no? Sentarse ahí. Es muy difícil, en general cuando eso te pasa, es muy difícil volver a sentar porque lo que querés es bailar, hablarlo con alguien, porque en realidad estás volando, pero no volando en el sentido volando, estás muy en calma. Luego, cuando si tenés la suerte de volver a tener otra vez la experiencia, ya es diferente. Primero porque ya la tuviste, segundo se siente un gran alivio, pero cambias más, puede ser más suave, puede ser más sutil. Esa primera vez es la primera vez que vos se rompen las cadenas, las 3 primeras. Entonces la sensación nunca la viviste. Cada experiencia de esto, y de alguna manera surge un pequeño apego a ese alivio. ¿No? Después la mente va a volver a aparecer, no va a estar nunca más como antes, vas a estar más tranquilo en general, te vas a poder enojar todavía, vas a poder tener algunas cosas que estén ahí, va a desaparecer la duda, no vas a dudar más de que esta práctica es la que te lleva a eso. Te va a desaparecer la idea de yo, no completamente, pero sí en gran parte. O sea, te vas a dejar de identificar como un montón de procesos mentales, y además esos procesos mentales no van a estar más, muchos. De hecho, ciertas cosas que antes vos por ahí reaccionabas de cierta forma, no reaccionas más. Decís, ¿cómo puede ser? Y sí. Y fundamentalmente, lo más importante, lo que termina de confirmar ciertas cosas, es que los preceptos no los podés romper, a propósito. ¿Sí? Ya no podés, de hecho se te vuelven parte del ADN, es muy difícil. Porque te das cuenta que cada vez que vos rompés un precepto, es decir, eventualmente todavía podés romperlos, pero la mente entra en un freno cuando haces eso. Entonces, en general, es muy raro que los rompas. Se siente como una contradicción. Claro, no, es como si yo te dijera, a ver, de hecho es una de las preguntas que se hace, ¿viste? A ver, estás delante de una planta que es verde y le decís, a ver, decime que esa planta es rosa. Y la persona se traba y no lo puede decir, ¿viste? Siente algo, la mente se le pone dura. Y eso significa que la mente tiene una madurez bastante importante porque ni siquiera una mentira blanca y tonta puede uno decir. Este proceso se va profundizando, o sea, puede haber faltas menores. Cuando uno es Sakadagami, eso es aún mayor todavía, que es el siguiente estado de santidad. Eso se vuelve cada vez menor, es más difícil todavía. Y un Anagami ya no más. Ya los preceptos no pueden ser rotos. Lo que va pasando esto es que, de una manera, cuando uno
todavía no alcanzó algún fruto, los preceptos a veces se suelen ver como un papá con una regla. ¡Epa! No actúes mal. Y no es eso. Cuando uno tiene la experiencia, siente que los preceptos es un lugar donde uno se siente abrazado. Todo lo contrario, te sentís contenido, porque cuando vos los vivís, te sentís bien. Y cualquier falta menor, te das cuenta el nivel de cansancio que produce, el nivel de daño que produce, cómo hasta el sistema inmune te baja por una tontera de esa índole, ¿no? Por quebrar una cosa inclusive muy sencilla. Y esto es re importante porque lo que nos va mostrando es que la mente se vuelve más pura. No en el sentido quizás católico, como se suele interpretar. Pura en el sentido de que no hay conflictos. Porque la conducta... Me gustó la imagen del ADN, como es algo... Claro, no hay conflicto, entonces no entras en esos remordimientos. Entonces estás más tranquilo y es más fácil estar en el presente, con lo que sea que surja. Bien. Gracias, Fede. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Porque escuché en una charla que se traducían como esos dos últimos, el desencanto y el desapasionamiento, como discernimiento y desapego, digamos. De hecho, usando esas palabras en Pali, Vairagya sería en sánscrito, no sé cómo era en Pali, y la otra, ¿Cuál dijiste? Discernimiento y desapego, Vairagya. Porque volviendo Sí. a las experiencias, es como que, ¿te acordás que yo te decía como que siento que el apego no se activa, esa sensación? Sí, no sé, claro, sí, no hay ese apego a la experiencia. Claro. Lo que pasa es que ese desapego tiene que tener cierta madurez para que lo que no haya sea avidez. Sí, sí. Entonces, por ahí uno no se apega a eso que surge, pero estamos hablando de que para que ocurra ni siquiera la avidez tiene que surgir. No tiene que surgir nada a lo que apegar. Exactamente. Entonces, cuando no surge ni la avidez, es donde aparece la puerta, la entrada a la corriente. Ni siquiera la mente, ya no hay nada que surja, porque ya me desencanté de todo el almacén en ese momento. Pero me pareció como... Lo pude, yo cuando escuché con esas palabras lo pude relacionar más con la experiencia, porque me costaba con las palabras desapasionamiento y desencanto encontrarlo lo que había vivido, y esas palabras por ahí me resonaron más. Claro, el desencanto tiene que ver con no estar encantado, no estar como es embobado con cualquier cosa que surja, ¿no? Y eso te da, una vez que vos te desencantás, ya no te engaña más el mago. Claro, pero en esta charla él lo que decía era... discernís. No te encantás porque te das cuenta, porque claro. Hay avidez. Estás viendo las cuatro nobles verdades, ¿ves? Sí. Surge esto y esto es tu sufrimiento. Claro. Y cuando cesa, es el cese del sufrimiento. Exacto. Y eso es lo que ves, las cuatro nobles verdades surgiendo y desapareciendo, surgiendo y desapareciendo. Ese es el desencanto. Totalmente. Eso me pareció tal cual. Ves que todo el circuito surge y desaparece, surge y desaparece, y te das cuenta, o sea, sentís claramente el surgir del sufrimiento con cualquier cosa que sea la más pava que surge. Y también sentís el alivio y el cese de la avidez. Claro, por eso se le llama desapasionamiento o serenidad, que en este caso es no apego. Digamos, ese no apego es lo que pasa que quizás está visto desde el punto de vista más analítico,
Y el Sí, sí, desencanto y el desapasionamiento está visto desde un punto más sensitivo. Lo sí, que se siente en ese momento es eso. Y se siente eso. Lo que se observa desde un punto de vista más analítico es eso que vos estás mencionando. sí, sí, la charla era súper súper ¿Sí? puntillosa Claro, en el análisis. depende también la tendencia de la mente de cada uno. Claro. Hay mentes que son más sensitivas y por ahí lo van por ahí, hay mentes que son más analíticas y lo van por el otro lado. Ok. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Escuchando el tema de la reflexión, un poco todo lo que nos va pasando en lo cotidiano, digamos, bajándolo a lo cotidiano, porque uno no está en ese nivel todavía de comprensión. Pero lo que uno considera un conflicto, que uno o que vienen hacia uno y en el momento te atrapa. Siempre las 6 R y la reflexión, digamos, la reflexión La es pregunta, válida, sí, la reflexión es válida si es una reflexión que está basada en las 4 nobles verdades. Primero, ¿por qué te atrapa? Ajá. Por qué lo tomás personal? Vamos a decir que alguien viene enojado Sí, y te hace un comentario desagradable. sí. A ver, la persona viene con la mente envenenada. Bueno, ¿Está bien? Clarísimo, Vamos a hacerlo más clarísimo. fácil. ¿Sí? ¿Vos tomarías ese veneno hacia tu mente? No, pero uno, Pará. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ahí es donde uno tiene que estar atento y por eso por eso el amor benevolente es tan importante como objeto de meditación, porque ahí uno valora de sobremanera tu estado mental. ¿Por qué vos vas a vender, cambiar o contagiarte de un veneno? Entonces vos podés observar que esa persona está así y cuando viene con todo eso, es esa persona diciendo palabras venenosas, con una actitud corporal venenosa, con una mente envenenada. No lo transforma en malo, lo transforma está totalmente identificado con ese veneno. perfecto. Y no lo puede hacer de otra manera, evidentemente porque es lo que tenés adelante. Ahora, si uno lo toma personal o lo toma en serio, se agarra a eso, que es lo que yo te decía del niño. El problema no es cómo venga la otra persona. El problema es que nosotros llevamos la atención a la otra persona, en vez de llevar la atención a nuestra propia mente. Entonces, si cuando viene el veneno vos llevas tu atención adentro, tenés esa costumbre, ¿qué pasó? Mi mente reaccionó 6 R, te vas a dar cuenta de que de que ya la actitud del otro no te importa. Porque el problema está en la reacción de nuestra mente, no en lo que te diga el otro. Pero quizá ese otro también viene a buscar una respuesta, que no quiere decir que ese veneno era para que me involucre, para que te involucre en una devolución de lo que quiere escuchar o no. Ok, entonces acá lo que viene, una vez que vos reconoces esa versión y la soltás, te relajás y vas a ver que la respuesta que salga no va a ser la misma que si la dijeras desde la versión. ¿Qué es lo que pasa, Graciela, en general? Este proceso de identificación es muy veloz. No lo vemos, entonces reaccionamos. Lo que hace la meditación es ponerle slow down, frenar a ese proceso y poder soltarlo antes de contestar. Entonces uno deja de alimentar esa versión, deja de ponerle combustible. Lo que me pasa es que quizá, pongámosle en estos últimos días, bueno, cuando me va pasando esto, quizá tengo ese lapsus que digo,
pero me viene siempre desde lo personal la respuesta, porque digo, ¿qué querrá escuchar el otro? ¿Cómo lo Pero eso no es importante. No, y eso no es empiezo importante. con eso, ¿entendés? Ese es el asunto, ¿entendés? Ese es el Claro. asunto. El asunto es que vos estás poniéndole afuera qué espera el otro que yo le dé para calmarlo. Y Sí, no está en vos calmarlo al otro, vos tenés que calmarte a vos. Si vos te pones en situación de deuda, ya estás alterada. Vos tenés que soltar eso y la respuesta que vos vas a dar es la respuesta que vos vas a dar y el otro va a tener que hacer con eso, es un problema del otro. Lo que pasa es que, ¿qué hay ahí? Ahí vos te vas a dar cuenta que hay entremetido miedo, tu miedo, sí. a que el otro no te quiera más, a que el otro no te acepte. Entonces empezás a hacer la anguila que canta boleros para que el otro se sienta satisfecho. Y no existe eso, porque eso es, haces eso y la siguiente vez vuelve a pasar lo mismo. Por eso te preguntaba el tema de la reflexión, porque yo me doy cuenta que puedo llegar a darme cuenta que tengo que soltar, pero no termina. Hay algo que me sigue enganchando porque no. Tienes que soltar. Dudo de lo que contesto, que después se acomoda, creo que algunas cosas. No, No, pero en el se camino acomoda. que no, claro. No sé cómo se acomoda, vos te acomodás al otro. Eso no es acomodarse. No se debería acomodar. Tengo que soltar y en ese lugar aprender a ser valiente, Es muy difícil ser sincero. aprender a ser valiente y ser sincero con la respuesta. La sinceridad proviene de un lugar de calma, no proviene de un lugar de aversión o enojo. Viene de un lugar sincero. Y el otro puede no gustarle, no es un problema del otro. Pero si no, después pasa que le empiezo a echar la culpa al otro con su malestar que me pasa a mí. Y en realidad el problema es mío, que no me hago cargo de verdad de cómo estoy. Esto en las relaciones familiares es muy común. Muy común. Es lo más común porque las relaciones familiares tienen ese a veces amor-odio, ¿no? Hay mucho apego y entonces uno tiene que aprender a ser como muy claro en ese sentido. Entonces las relaciones se limpian, pero siempre se limpian si yo no reacciono. ¿Por qué? Porque en general lo que pasa es que la otra persona suele conocer los botones que yo tengo y los aprieta. Y viceversa. ¿Y vos que haces meditación para qué? Exacto. Y tienen Bueno, esa es razón. la tendencia habitual emocional del conjunto familiar. Exacto. Y ahí tienen razón. La saca. Y cuando La te, saca familiar. y cuando te digan eso, y cuando te digan eso, si sabes qué, tenés razón. En este momento no lo estoy aplicando. Y es así. Otra cosa, si uno está tranquilo y da una respuesta que por ahí al otro no le gusta, es un problema del otro. Ajá. Uno no está en el mundo para satisfacer a los demás. ¿Me explico? Igual recién ahora me estoy dando cuenta, digo, esto que te lo comento así, porque lo estoy viendo ahora más claro, un poco más claro, digo, de cómo actúo yo, ¿no? En este último tiempo, estos días, lo veo un poquito más, que se fueron un poquito a la costa, estuvieron un poquito... Me oxigené un poco y ahora Claro. Lo que pasa que si no, ¿sabés lo que pasa? Empieza a pasar esta sensación de acumulación. Uno acumula, a lo que es falso completamente, porque no existe la acumulación, y después reacciona. Y reacciona mal. Entonces, ahí es donde entran los preceptos, pero no en un sentido donde entra no mentirse, no mentirse a sí mismo. O sea, ser verdaderamente claro qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando. Hace poquito, después, al final del retiro, le dije a una de las chicas del retiro que deje de decir que siente, porque en realidad lo que está haciendo es pensando todo el tiempo y confundiendo lo que siente con lo que piensa. Está todo el tiempo actuando de acuerdo a lo que piensa que siente. Está pensando, no sintiendo. Entonces, ahí es donde se viene el conflicto, porque yo pensé que tenía que hacer tal cosa. No,
vos sentiste algo desagradable, que no te gustó, y pensaste sobre eso. Chau, ya está. Ya apretaste play. Por eso te preguntaba, la reflexión de la historia de lo que fuera que suceda no es importante. No, el contenido nunca lo es. Eso. El Ajá. contenido nunca es importante. Eso. Jamás es importante. Lo importante es que vos sueltes lo que te está molestando. El obstáculo, soltalo, relajá, y entonces vas a ver que podés reflexionar sobre las condiciones, es decir, el contenido de otro modo. ¿Entendés? Porque vas a ver, vino enojado, entonces en vez de contestarle vos le decís, che, pero vos no estás nervioso por algo. Sí, me pasa esto. A ver, contame. No, me pasa esto. Y cambió la conversación, cambió el humor de él, cambió el tuyo. Eso es un milagro. En vez de quedarte en ese juego, en vez de caer en el juego del enojo, le corres el apoyo. Sí. Sí, porque me tengo que entrenar mucho. Te digo, estoy en una etapa. No quepa duda. Es un entrenamiento, ¿eh? Es un flor de entrenamiento. Y esto, ¿no? De contar la historia, inclusive antes que se usaba un poco también el ir a dormir, en ese momento también donde te baja antes, ¿no? Porque vos decías que Buda no soñaba. Y yo a veces tengo sueños, bueno, de todo tipo, ¿no? Que los visualizo mucho. Bueno, nada, pero esto es como otra historia la que estamos viviendo. Yo siento como que con esto tenemos mucho para trabajar sin ahondar tanto en... El contenido es el mago. Claro. El mago que te encanta. Y Yo seguís trabajé hablando de sobre contenido. eso, siempre trabajé sobre eso. Nunca si vos querés dejar de sufrir, trabajás sobre eso. Claro. Por eso en ese sentido el Buda es simple. Formaciones mentales. ¿Qué es la formación mental? Cualquier cosa que surja en la mente. Inclusive el objeto de meditación. Claro. En algún momento todo cesa. Inclusive el objeto de meditación. Y aparece, se vivencia el elemento sin objeto. El elemento sin condición. Nirvana. Hay que abandonar todo. Y todo es todo. Entonces, el camino gradual es, si tenemos que abandonar aquellas obstrucciones, distracciones, como el miedo, el enojo, el deseo sensual, la malevolencia, la preocupación, inclusive en algún momento, llegado el caso, también hay que abandonar todo lo bueno. Apegar lo que estamos apegados a eso y dejar ir. Para comprender que ambas cosas son condicionadas. Pero está bueno primero abandonar lo malo y fomentar lo positivo, lo sano, lo alegre, lo feliz. Luego hay que ir más allá. Gracias, Fede. Sí, sí. Bueno, hicimos una hora. Ya pensé qué sutta vamos a seguir leyendo y me voy a meter con un heavyweight, como le dicen, un peso pesado. ¿Sí? Vamos a empezar a estudiar el Majjhima Nikaya número 43. ¿Sí? Que es la gran serie de preguntas y respuestas. ¿Sí? Ya después lo publicaré, nos vamos a encontrar con eso. Bueno, ¿les parece que compartimos mérito? Sí. Que sufren sean libres del sufrimiento, y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se liberen de todo dolor, y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo proteja la dispensación del mundo. Gracias, gente. Nos vemos el viernes. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, Manu.